Bueno, y continuando con la clase, eh, el tema que sigue es radicales semejantes. Radicales semejantes. Cuando hablamos de radicales semejantes, debemos de tener en cuenta que se establece o se define como radical semejante aquel que tiene igual índice, es decir, es el mismo y también tiene igual cantidad subradical o radicando, sin tener en cuenta el signo o coeficiente que acompaña la operación. Entonces, por ejemplo, tenemos este radical. Entonces me dice escribir cuatro radicales semejantes a él. Entonces, teniendo en cuenta la definición, decimos que un radical es semejante cuando tiene el mismo índice de la raíz y la misma cantidad subradical. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál podría ser un radical semejante? Raíz de 2. Raíz de 2 es un radical semejante a menos raíz cuadrada de 2. Otro ejemplo puede ser 5 raíz de 2. Esa también es una raíz o un radical semejante. ¿Por qué? Porque tienen el mismo índice que es 2 y la misma cantidad radicando dentro de cada uno de ellos. Otro ejemplo, menos 3xy al cuadrado raíz de 2. También es un radical semejante. ¿Por qué es semejante el radical? Porque nos damos cuenta que cada término tiene el mismo radical con el mismo índice y la misma cantidad subradical dentro de ella. Y un último término podría ser 2 tercios raíz de 2. También es un radical semejante al inicial. ¿Por qué? Porque tiene el término semejante que es raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, que es el radical inicial. Un segundo ejemplo. Entonces tenemos acá 4.5 raíz cúbica de 5. Entonces vamos a escribir tres términos o tres radicales semejantes a este radical dado. ¿Cuáles pueden ser? Entonces nos inventamos menos un medio raíz cúbica de 5. ¿Es semejante? Claro que es semejante. ¿Por qué? Porque el radical inicial tiene raíz cúbica, igualmente raíz cúbica, y el radicando es 5, radicando es 5. No tenemos en cuenta lo que es el coeficiente y el signo. No tenemos en cuenta el coeficiente ni el signo. Otro ejemplo para un radical semejante es AB al cuadrado raíz cúbica de 5. También es un radical semejante al radical inicial. ¿Por qué? Porque el índice de cada radical es el mismo y la cantidad subradical, que es 5, es igual acá en ese término, igual en ese término. Y un último, vamos a colocar aquí algo especial. Raíz, no tercera y no raíz quinta. Pregunto, ¿será que este término es semejante al término inicial? ¿Sí o no? Pues obvio que no es semejante. ¿Por qué no es semejante? Porque para que sea semejante debe tener el mismo índice y el mismo radicando. Aquí tiene el mismo radicando, 5, 5, 5, 5. Pero el índice que tiene aquí este radicando es 5. Y el que tiene el término que estamos comparando es 3. Por lo tanto, para que sea un radical semejante, debemos de quitar el exponente 5, le colocamos raíz cúbica de 5. Entonces, para que sean semejantes, tenemos en cuenta es el índice de la raíz y la cantidad
subradical. Esos son los radicales semejantes. Continuando, viene el último tema, que es simplificación de radicales. Entonces, cuando hablamos de simplificación de radicales, como su nombre lo indica, simplificar es de radicales, simplificar es disminuir o, en cierta medida, un término que sea grande lo podemos reducir, donde toma la cantidad radicando y por medio de la descomposición de factores primos se determina la potencia. Entonces, por ejemplo, tengo el primer ejemplo acá. Entonces, ejemplos. Dice simplificar. Si es posible, el radical. Vamos con el primer ejemplo. Raíz cuadrada de 125. Vamos a simplificar la raíz cuadrada de 125. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es descomponer el radicando en factores primos. Entonces, 125. ¿Será que 125 tiene mitad? No, no tiene mitad porque termina una cifra impar. ¿Será que tiene raíz? ¿Tiene tercera? Entonces vamos a corroborar. Sumamos los términos de cada del número. Entonces sería 1 más 2, sería 3, más 5, 8. 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible por 3. Así que, como termina en 5, es divisible por 5. Decimos 125 dividido en 5 nos da 25. Como termina en 5, quinta. 25 dividido en 5 nos da 5. Y 5 dividido en 5 nos da como resultado 1. Es decir, que 125 se puede escribir como 5 por 5 por 5. Pero, como el índice es 2, porque es una raíz cuadrada, entonces aquí lo podemos reescribir como 5 a la 2. Es decir, que 125 se puede escribir como 5 al cuadrado por 5. Entonces reemplazamos la descomposición aquí en el radical. Entonces nos queda 125 es igual a 5 a la 2 por 5. Ahora, aplicando las propiedades anterior que vimos, que era propiedad de un producto, resolvemos esto. Entonces, ¿cómo nos queda? Como raíz cuadrada de 5 al cuadrado por raíz cuadrada de 5. Entonces, igual, como el radicando tiene exponente igual al índice, se elimina. ¿Y qué nos queda? 5. Por aquí, el radicando, como tiene un exponente menor al índice de la raíz, entonces no tiene raíz cuadrada 5. Y este es el resultado para simplificar raíz de 125. Voy con otro ejemplo. Sería raíz cúbica de x a la 6, y a la 12. ¿Cómo se simplifica en este caso? Como estamos trabajando variables, ¿sí?, con exponentes e índice, y nos damos cuenta que la variable, ¿sí?, se puede descomponer en términos que queden con el mismo exponente que el índice, aplicamos esto en esta raíz algebraica. Entonces nos queda raíz cúbica de x a la 6. X a la 6, qué pena por acá. X a la 6 se puede escribir como x a la 3
por x a la 3. ¿Por qué x a la 3 por x a la 3? Porque cuando tenemos esta multiplicación, recuerde que se coloca la misma base y se suman los exponentes. 3 más 3 nos da 6. Entonces la reescribimos aquí. Sería entonces x a la 3 por x a la 3. Y a la 12. De y a la 12, si la reescribimos con potencias igual que el índice, ¿cómo nos quedaría? Sería y a la 3 por y a la 3 por y a la 3 por y a la 3. Y nos damos cuenta, colocamos la misma base que la y, sumamos los exponentes. 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. Es decir que reescribimos y a la 12 como y a la 3 por y a la 3 por y a la 3 por y a la 3. Igual. Ahora, como todas las bases que están dentro de la raíz tienen exponente igual al índice, significa que todos estos exponentes automáticamente cancelan la raíz cúbica. Y entonces, ¿qué nos queda? X por X por Y por Y por Y por Y. Y aplicando las propiedades de potencias, ¿qué dice? Que cuando tenemos dos potencias que se están multiplicando, dos bases, perdón, que se están multiplicando iguales, entonces colocamos una base y sumamos los exponentes. 1 más 1 nos da x a la 2. Y, igualmente, cuando estamos multiplicando bases iguales, ¿cómo se resuelve? Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Entonces 1 más 1 más 1 más 1 nos da como resultado y a la 4. Y está resuelto o simplificado este radical algebraico. Entonces, jóvenes, con base en la explicación, ya pueden desarrollar los ejercicios 2 que están planteados en la guía de trabajo. Mucha suerte y nos estamos viendo en otra oportunidad.